van a hacer que quede, por así decir, sobre la mesa diferentes recursos con los cuales uno pueda contestarse a una pregunta esencial, ¿sí? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Porque, dicho como si aquel sujeto inconsciente hablara. ¿Qué soy? Porque lo que era perfecto, siendo todo con el otro, ya no lo es, ya no lo soy. Ya no soy el otro. Ahora soy este sujeto dividido que, como portador de una falta inherente a mi condición de ser hablante, Lacan le decía par lettre, inherente a mi posición de ser hablante, me arrojo en la búsqueda de algún objeto que venga a suplir esta falta. Ahora bien, estos objetos que nosotros nos encontramos en la vida cotidiana como diferentes sustitutos que, digamos, nos permiten sostener nuestra existencia, no son necesariamente un objeto que nos complete en el sentido anterior del mito, es decir, no nos completan estos objetos como para volver a aquel estado autístico con el otro, sino que son objetos sustitutos que nos permiten sostenernos de una u otra manera. entonces de repente vamos y empezamos a aprender un nuevo deporte, que podría ser, no sé, el tenis, vamos y nos graduamos de una carrera, pero una vez que nos graduamos festejamos, pensamos que ahí cumplimos un gran logro, pero de repente, en el mejor de los casos, y si andamos bien, nos vamos a dar cuenta que nos falta seguir estudiando y aprendiendo, entonces uno va a hacer un máster y se recibe de un máster, pero bueno, por más que esté contento, o sea, esto hace que una persona que va logrando algunas cosas, sí, se vaya sintiendo contenta, pero nunca se deja de estar en falta, ¿sí? Ahora ustedes dirán, bueno, entonces, ¿para qué existe el psicoanálisis si el psicoanalista dice, bueno, estamos en falta, se consiguen cosas y seguimos en falta? Bueno, porque en esta relación que tenemos con la falta, podemos encontrar dos posiciones. Una posición resolutiva, que es la que hablábamos recién, de poder hacer algo con la falta. Imagínense que Freud, con su falta, inventó el psicoanálisis. Lacan, con su falta, lo reinventó, por ejemplo. Ahí vemos cómo distintas personas, como podrían ser una cantidad de personas enormes que podríamos citar, que es Jean-Paul Sartre, también él con su falta creó una posición filosófica, bueno, ustedes con las cosas que les gustan, etc. Ahora, esto es encontrarnos en el punto de vista, si se quiere, resolutivo de la falta. Ahora, ¿por qué una persona va a análisis? A análisis, o al psicólogo, ojo, no necesariamente un analista, podrán ir a un psicólogo táltico, cognitivo-conductual, etc. El motivo de consulta tiene que ver con que en el lugar donde hay una falta aparece una inhibición, un síntoma o la angustia de no poder hacer nada con esa falta. ¿Y por qué podría aparecer esto? Porque partiendo de la posición mítica que hablábamos de un otro y la relación de completud con un otro, se empiezan, o el neurótico que no puede hacer con su falta, empieza de alguna manera a escuchar esas voces de la conciencia moral que se construyen en demandas, ¿sí? Demandas que no necesariamente son dichas por las personas que viven con él o con ella, sino que tienen que ver con demandas que el neurótico o la neurótica se inventan, ¿sí? Por ejemplo, no, hablo como si fuese un paciente, ¿no? No, ¿cómo voy a ir a hacer este viaje
a Europa. Es verdad, ya ahorré, ya hice todo lo que... Ya no te escuchamos, Luciano. O no sé si alguien más lo escucha, pero yo ya no lo escucho. No se escucha. No, no se escucha. Aquí más. Luciano, ya no te escuchamos, ¿nos escuchas? Permítanme tantito, le mando notificación a su móvil. Igual si alguien en el transcurso de la charla tiene alguna duda, puede escribirlo o puede decir quiero participar y hacerla en el momento. Ahí he vuelto, se me había Ya regresó, desconectado. gracias, perfecto. Parecer hay un problemita con mi internet. No sé si llegaron a escuchar lo que mencionaba. Estábamos con el ejemplo, comentaste lo del ejemplo de un paciente que tuviera esta cuestión de quererse ir a un viaje a Europa. Hasta ahí. Claro, un viaje a Europa, estamos inventando en el paciente un viaje a Europa y dice, bueno, junté plata, estuve planeándolo todo este tiempo, pero ¿cómo voy a ir? Con lo viejo que está papá, pobrecito, ¿no? Y esto es importante prestarle atención a este tipo de cuestiones que hablan de la culpa de quien nos viene a consultar, porque es en la culpa donde se origina una demanda, ¿sí? Y no nos tiene que interesar por ahí cómo es que está ese padre, si es que está viejo de verdad, si es que no está sano, si es que está sano, porque tal vez este padre nunca habló, nunca hizo ningún reclamo, ni tal vez se enfermó, pero el deseo puede entrar en esta relación de inhibición, síntoma o angustia cuando el paciente encuentra que para realizarse, es decir, para poner en acto su castración, su falta, es decir, aquello que generó su deseo, separándose del otro, se inventa un otro, podría ser el padre, podría ser el jefe, podría ser la patria, otra persona podría decir, no, ¿cómo me voy a ir de viaje? La patria me necesita, ¿no? Invento. Y ahí es donde vemos que se construye este otro que es como si fuese un campo que absorbe al sujeto y lo empuja a contestar una demanda que el sujeto mismo se ha inventado en sus fantasías, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El deseo puede aparecer eh, prevenido, ¿sí? Prevenido sería el caso de una fobia, o no, no me voy a Europa porque tengo fobia a volar. Podría ser imposible. No, ¿cómo voy a irme a Europa si ahora hace un frío bárbaro? Entonces uno podría plantear, pero en verano usted decía que hacía calor, ¿no? O el deseo puede aparecer de manera histerizada, es decir, como insatisfecho permanentemente. Entonces, parece que es importante, como una pequeña introducción, pensar cómo la castración en psicoanálisis es aquel movimiento lógico que inaugura que al menos uno, dicho de otra manera más sencilla, la castración es aquello que se nos presenta como seres hablantes que puede tener dos salidas, o profundizar, si se quiere, la separación del otro, haciéndose de uno un sujeto, si se quiere, independiente, que te permita ponerse sus metas más allá de los mandatos familiares, o
el otro camino, que es el camino por el cual también pasan nuestros neuróticos por el consultorio, es encontrar que separarse de aquel otro, separarse de los ideales que se esperarían de él, que él se inventa, es imposible, o es irrealizable. Entonces, fíjense cómo la castración es, si se quiere, un punto donde el camino se bifurca, o hacia lo resolutivo del hacer, o hacia la inhibición, el síntoma y la angustia. Entonces, bueno, esa era la idea que les quería plantear, en primer lugar, y bueno, si quieren pueden hacer algunas preguntas y vamos profundizando sobre esta introducción. No sé si valdrá la pena seguir profundizando sin algunas preguntas. Sí, si alguien tiene alguna pregunta, igual puede encender su micrófono y su cámara y hacer la pregunta a Luciano, que nos está apoyando con este tema. Y si nos extendemos más, porque aquí Zoom me dice que nos quedan 7 minutos, pues no se preocupen, nos volvemos a conectar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Final de Hasta el pieza. momento todo totalmente claro. Ok, gracias. Pues parece que todo está claro, Luciano. No sé si quieras poner algunos otros ejemplos o profundizar un poquito más o darnos una introducción del siguiente tema que nos vas a dar en unas semanas. Sí, no sé si ustedes preguntaron algo, pero se me volvió a salir internet. No sé si Mira, aquí hay una pregunta, si quieres, sí. dice, bueno, no sé si a ti te lleguen, pero si no, yo la voy a leer. Dice, hola, buenas noches. ¿Cuál es el mejor método para olvidar o superar una infidelidad? Bueno, por ahí la cuestión de superar u olvidar tiene mucho que ver justamente con esta cuestión ideal. A ver, el psicoanálisis siempre va a proponer eh, la misma receta en el sentido de que eh, se resolvería en análisis, ¿sí? Que también no quita que podemos hacer una teorización de por qué sería difícil una infidelidad, que por supuesto no es una cuestión sencilla. La cuestión comienza en el punto que una infidelidad cae como un baldazo de agua fría para una persona, no tanto por decir, bueno, ¿cómo me estás faltando? O ¿cómo me vas a faltar de esta manera, estando con otra o con otro? Sino que lo que al sujeto le hace ruido, y esto es lo que nos catapultaría a la temática del duelo, tiene que ver con que quien ha sido engañado o engañada se pregunta algo que es muy jodido para sí mismo. Entonces, yo, ¿qué lugar ocupaba para él o para ella? ¿Cómo es que me engañó? Entonces, fíjense cómo volvemos a la pregunta del ser. Entonces, ¿qué soy para él o para ella? Y esto, ¿qué es lo que nos demuestra? Que la cuestión del ser es una permanente mascarada, es decir, al menos para el psicoanálisis, insisto. No hay un ser como lo planteaba por ahí Heidegger o lo planteaban una cantidad de filósofos como un ser en el mundo, ¿sí? Una sustancia, una materialidad, lo que se es como tal cosa, sino que el psicoanálisis plantea que el ser es algo
que ha quedado perdido en el lenguaje. Lo que entra en juego con las representaciones es el sujeto, que empuja en una búsqueda de resarcir su castración, su falta, empujado por el deseo, fantaseando en volver a reunirse con el ser, por así decir, volver a ser completo. Y el amor es una de las principales maneras de completud de una persona, porque ahí justamente entra en juego ser para otro. Entonces, ¿cómo se supera una infidelidad? Bueno, habría que ver si se puede ir a un análisis y de esta manera ver qué lugar sentía aquella persona engañada que ocupaba para el otro, porque un engaño va a venir a desequilibrar todo el andamiaje simbólico imaginario que se había construido. No sé si se puede contestar algo, si se entendió. También me están preguntando aquí qué diferencia hay entre la infidelidad y la lealtad. Bueno, las diferencias. Disculpa, ¿cómo qué diferencia realmente está entre, en ese caso, digamos que aparte de idealizar a alguien, como entre la fidelidad y la lealtad, lo que es diferencia? ¿Cómo? La última parte no escuché bien. ¿Cómo es? O sea, si vamos al punto de que idealizar a alguien para ser fiel es importante o no tan importante. ¿Qué diferencia real hay entre ser fiel y leal? Y bueno, me parece que la lealtad podrá ser con el otro, ¿no? Con el otro que se invente. Es decir, se puede de alguna manera, a ver, ser leal a un partido político, ser leal a un dios, ser leal a la patria, ¿sí? Ser leal al mismo club de fútbol. Y la lealtad, no digo ni que esté mal ni que esté bien, simplemente que la lealtad construye una religión. ¿Qué quiere decir? Si uno se sostiene como leal, se sostiene como alguien que no va a cuestionar al otro. Es decir, la religión, no sé, rara vez en el catolicismo van a decir, bueno, pero si Dios es misericordioso, ¿por qué envió las pestes a Egipto para, bueno, matar a todos los primogénitos niños del lugar? Difícilmente la religión se haga esa pregunta, porque si se hace esa pregunta, deja de haber religión. Por eso también esa es la diferencia entre la religión y la ciencia. La ciencia se permite preguntarse una cantidad de cuestiones que hacen entrar en contradicción la cosa en sí en búsqueda de la causa. Entonces la lealtad yo creo que está del lado de lo religioso, lo que